Una de cada 6 personas en el mundo sufre un ataque cerebrovascular en su vida, siendo esta la segunda causa de muerte en mayores de 60 años. Y es por esta razón que este lunes se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Ataque Cerebral, donde el llamado es a tener una vida más sana y a poner especial cuidado en enfermedades como la hipertensión, la diabetes y el colesterol elevado. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña el neurólogo de la Clínica Las Condes, el doctor Francisco Soto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado. A ver, doctor, lo primero, me imagino que hay personas que tienen más, digamos, predisposición a hacer un ataque cerebral. ¿Cuáles son los factores que pueden posibilitar esto? Los factores de riesgo que son modificables, los principales, ya los decía usted, son la hipertensión arterial, que es el más pesado de todos, seguido por diabetes mellitus, hipercolesterolemia, colesterol elevado en la sangre, obesidad, sedentarismo, estrés y tabaquismo. Esos son 7 factores de riesgo, todos ellos modificables, tratables, si tomamos conciencia de esto. Fíjese que de todo lo que usted me menciona, claro, uno sabe la hipertensión, la obesidad, en fin, pero ¿de qué manera el estrés, solo el estrés, dejando fuera todos los demás factores, puede ser un factor que por sí solo lleve a un derrame cerebral? Sí, se ha visto que estrés participa en la liberación de diferentes catecolaminas, mediadores, nos priva de tiempo para hacer actividad física, recrearnos, entonces lo que incide en una disminución de calidad de vida también aumenta los riesgos de tener un accidente cerebrovascular. Y cuéntame, una persona que, digamos, factores para prevenir más bien, y sobre todo también entender cuánto pesan los factores hereditarios en esto. Sin duda la carga genética o antecedentes familiares que uno tenga en esto influye. No obstante, estos pueden ser revertidos con un estilo de vida saludable y ese es el mensaje importante. Es decir, si uno tiene antecedentes familiares por padre, madre y abuelos, por ejemplo, de patología vascular cerebral, si uno combate los factores de riesgo, puede revertir ese riesgo. Es una enfermedad prevenible el accidente cerebrovascular. Claro, y que tiene es menos determinista que otras enfermedades hereditarias. Exactamente. O que podrían ser hereditarias. Así es. Ahora, doctor, usted me señalaba que hay pequeños infartos que pasan inadvertidos y que pueden incluso ser la antesala, sin que la persona sepa, de un gran infarto cerebral, ¿verdad? Eso es muy relevante. Los pequeños infartos cerebrales pueden ser totalmente inaparentes, silentes, sin dar síntoma alguno. Uno puede no tener conciencia de ello, no tener ningún déficit y además ser totalmente indoloros, no dar cefalea, dolor de cabeza. No obstante, el pequeño infarto cerebral se transforma en un gran problema, porque es premonitorio de que viene un accidente vascular mayor en camino. Entonces es el momento de hacer medidas de prevención, de control de factores de riesgo. Ahora, ¿cómo se pueden detectar estos pequeños infartos cerebrales? Habitualmente es por control de imágenes que se ven. Si uno tiene factores de riesgo, ya sea genéticos o de estilo de vida muy marcados, uno debería chequearse neurológicamente con un estudio de imágenes cerebrales que demuestran esta carga de pequeños infartos cerebrales silentes para tomar las medidas de prevención antes que venga un evento mayor. ¿Pero a qué tipo de paciente usted definitivamente le mandaría a hacerse una, no sé, resonancia magnética o algún escáner? De todos modos, un paciente que tenga cualquier síntoma premonitorio, eso es lo más relevante. ¿Cuál sería un síntoma premonitorio? Los síntomas que hay que recordar y tener presente son la pérdida de fuerza, ya sea de cara, brazo o pierna, aunque sea esta transitoria, especialmente si es de un lado del cuerpo. La dificultad para hablar, expresarse o comprender lo que se le dice, aunque también sea transitorio. La pérdida de visión por uno o ambos ojos, el desequilibrio, alteraciones de la marcha. Estos son los síntomas premonitorios a los que me refiero, porque uno les puede dar poca importancia porque fueron indoloros, transitorios y se fueron. Pero eso tiene indicación de un estudio neurológico, lo que se llama la isquemia cerebral transitoria. O sea, por ejemplo, una persona que tiene, ¿en qué sentido podríamos medirse la dificultad para caminar, que no logra mantener el equilibrio? Efectivamente, es una marcha con desequilibrio, sin estar bajo efecto de factores externos. Puede, ¿no es cierto?, ser una indicación de que se está produciendo un pequeño infarto cerebral, indicación de estudio y prevención. Doctor, aquí efectivamente la edad, el sexo, no son factores que estén necesariamente, es decir, no hay una dependencia directa de la edad o el sexo de la persona. Absolutamente correcto este concepto, porque
el accidente cerebrovascular afecta desde la población pediátrica hasta los adultos mayores. Recorre todas las edades, nadie está exento y se está desplazando hacia poblaciones más jóvenes, por una parte, y por otra no tiene predisposición por sexo, de modo que hombres y mujeres son afectados igualmente. O sea, ¿puede ser tan afectado un joven adolescente a una persona mayor? Por cierto, tenemos pacientes de esas edades afectados. No obstante, la prevalencia, el número de casos tiende a aumentar hacia edades mayores, como usted decía en la introducción, sobre los 60 años. Doctor, cuando una persona sufre un infarto cerebral, ¿qué debe hacer la otra persona o los que lo rodean? ¿Cuáles son las primeras medidas que se habla de las primeras 4 horas clave? ¿Es así? Exactamente es así, dado que si un paciente presenta alguno de los síntomas de alarma que antes yo les decía, una debilidad a un lado del cuerpo, un trastorno visual, dificultad para hablar, tiene una pequeña ventana de tratamiento. Es decir, ese es el segundo mensaje. Esta enfermedad no solo es prevenible, sino que además es tratable, pero es tratable dentro de las primeras horas. Y las primeras 4 horas y media, desde el inicio de los síntomas, permiten trombolizar al paciente. Trombolizar quiere decir abrir una arteria que está obstruida, ¿no es cierto?, por un émbolo, por un coágulo o trombo, y poder reperfundir el cerebro, poder revascularizarlo y que el paciente se mejore, minimizando las secuelas o que quede sin ninguna secuela. Pero esto requiere actuar rápido. El tiempo es cerebro y eso es fundamental el mensaje. Y por lo tanto llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia, o sea, no intentar... Inmediatamente, si uno ve, ¿no es cierto?, si uno experimenta uno o un ser querido, un síntoma y esto uno lo está presenciando, debe llevarlo inmediatamente a un servicio de urgencia para recibir estos tratamientos de punta que ya están disponibles en nuestro país, por cierto. Ahora, usted mencionaba al comienzo factores, digamos, elementos que permiten prevenir estos factores de riesgo, ¿no? O más bien este tipo de ataques. ¿Qué aspectos son fundamentales a seguir para poder entonces, claro, mantener una vida sana y evitar un asunto tan grave como lo es un infarto cerebral, ¿no? Efectivamente, es fundamental el estilo de vida sano, saludable, con actividad física, mantener un peso adecuado, pero fuera de esto, el controlarse con exámenes de vez en cuando. Es bueno tener una idea de la glicemia que uno tiene, del colesterol que uno maneja, de las fracciones de este colesterol. A veces somos totalmente ignorantes de esto y no sabemos que tenemos, pese a una alimentación saludable, un colesterol elevado. De modo que para tratar estos factores reversibles es fundamental tener un control médico periódico. Muy bien, doctor Francisco Soto, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en CNN. Un placer para mí. Muchas gracias.